Una nueva intervención, se trata del asambleísta Raúl Tello. Sugerir de que se requiera que la Fiscalía haga lo más urgente el acto relativo a lo de la puerta principal, porque aquí nos estamos congelando y ya tenemos efectos. Mechita me fue abandonando, porque realmente aquí es insoportable, parece que estoy en el Chimborazo. Mucho frío. Voy a tener que pedirle prestado el poncho al asambleísta Pachala. El día que esta asamblea resolvió el archivo del proyecto de ley económica urgente, inmediatamente en la noche el presidente de la República, en cadena nacional, expresó de que esta Asamblea Nacional había archivado el proyecto de ley impidiendo que los que más tienen paguen impuestos en este país. Básicamente, eso es lo que dijo el presidente de la República. Y el cuento de que paguen los que más tienen, realmente se evidencia como tal cuando nos damos cuenta que en este proyecto de ley se pretende beneficiar a los que más tienen, no que paguen los que más tienen, como se lo hizo con el voto de algunos también en la ley de fomento productivo el año pasado. Y aquí estamos viendo, claro, defienden este proyecto de ley que beneficia a la banca. Están ligados a la banca, por eso defienden este proyecto de ley. Y algunitos, yo no sé si son o se hacen los inocentes y dicen, sí, los asambleístas negativos, y dicen que sí, que hay que recoger lo bueno y hay que negar lo malo. Pero un asambleísta en la sesión pasada hizo una explicación didáctica de qué es lo que podía ocurrir si esta asamblea daba paso a ese proyecto de ley. Y claro, el presidente de la República, colegislador, tenía el derecho a vetar ese proyecto de ley. ¿Y qué ocurría si aquí no existían los 91 votos para ratificarnos en lo aprobado por la Asamblea Nacional, en lo bueno aprobado por la Asamblea Nacional? ¿Qué ocurría? Claro, ese proyecto de ley podía pasar en condiciones o en las condiciones que el gobierno quería que pase. Y ya se ha dicho aquí, yo creo que no vale redundar más en cómo se quiere beneficiar a la banca. A esa banca que el año pasado tuvo ganancias por alrededor de 580 millones de dólares. Esa fue la ganancia de la banca. Y sí, desde aquí se le quiere beneficiar nuevamente, cuando son ellos los que deberían de contribuir a solucionar el precio de la crisis. Igualmente, se les quiere beneficiar a los pobrecitos empresarios de la telefonía, utilizando mañoserías para aquello. Y claro, yo creo que esta asamblea no se puede prestar para ese tipo de cosas. Seamos coherentes. Queremos supuestamente solucionar los problemas fiscales que tiene el Estado, o queremos darles solucionando y darles mayores ganancias a quienes se han beneficiado de la crisis. Yo quiero referirme a dos cuestiones importantes. A propósito de los detenidos en estos días
y en donde se dice de que, y está en un medio de comunicación, de que pedían 20 millones de dólares o hasta 20 millones de dólares por otorgar puestos en la Dirección de Aviación Civil y en las aduanas. Si piden 20 millones de dólares para otorgar esos puestos, ¿cuánto aspiran ganar quienes lleguen a esos puestos? ¿Qué significa aquello? Que la corrupción está campeando en esas instituciones y que alguien del gobierno se está prestando precisamente para esa corrupción y que ahí están muchísimos recursos que este Estado necesita. Y a propósito de la posesión del nuevo ministro de Energía, José Augusto Briones, yo sí quiero decir, y con claridad, decirle de que ojalá tenga la capacidad de limpiar de ratas de esas instituciones que tienen que ver con el manejo petrolero de este país. En estos días conversaba con alguien vinculado al sector y decía, esa es tarea imposible. Yo creo que sí es una tarea posible. Ese ministro, esperemos que tenga la voluntad de barrer con la corrupción en esas empresas tan importantes para la economía del país, básicas para la economía del país, pero que sabemos que ahí hay unos cuantos que ahí hacen de las suyas con los recursos que nos corresponde a los ecuatorianos y ecuatorianas. Y en los próximos días le voy a demostrar al ministro de que lo que estoy diciendo es verdad y espero que tome decisiones al respecto. Y aquí una sugerencia, ¿por qué desde ese ministerio no se impulsan en las empresas públicas relacionadas con la actividad petrolera la posibilidad de impulsar procesos para obtener en esas empresas públicas la certificación 37001, que es la certificación internacional antisobornos? ¿Por qué no se hace eso? Hagamos eso y también busquemos que esas empresas contraten con empresas privadas que tengan esta certificación internacional. Y allí podemos obtener recursos para el Estado ecuatoriano. Pero aquí hay un tema que también no se ha topado en esta legislatura. Se nos pide sacrificios y sacrificios al pueblo ecuatoriano, que hagamos sacrificios, que nos ajustemos los cinturones, pero mientras unos nos ajustamos los cinturones, otros siguen feriándose la plata del pueblo ecuatoriano. Y me refiero a un tema en particular. Y por ello, yo creo que a esta asamblea debe de venir el canciller de la República, José Valencia. Necesitamos saber los resultados de nuestra diplomacia fuera del país, pues. Los diplomáticos no son para estar de cóctel en cóctel. Los diplomáticos deben de servir para vender nuestro país internacionalmente. Y aquí me refiero a un caso puntual de una señora que ha pasado de gobierno en gobierno y que se aprovechó de la plata de los ecuatorianos consiguiendo supuestamente recursos para el país cuando se hablaba de la protección del ITT. Y no tengo ningún problema en decir el nombre, la señora Ivonne Baqui, embajadora ahora
en Qatar debería de responder qué beneficios ha tenido el país con su presencia diplomática allí, que no sea la de vivir en un hotel, uno de los más lujosos del mundo, el Hotel Kempinski. Y además me han pasado el dato fiable, pues, de que la mitad de la sede diplomática del Ecuador en Qatar le ha convertido en un estudio de pintura para su hija. Para ello se utilizan los recursos del país. Además de eso, yo sí creo que esas sedes diplomáticas que no significan beneficio para el país se deberían de cerrar. Se deberían de cerrar y ahí nos ahorramos recursos y podríamos abrir sedes diplomáticas en países con quienes sí podemos establecer relaciones comerciales que permitan que con nuestros productos lleguemos a esos países. Entonces no está bien que se nos pida a los ecuatorianos que nos ajustemos los cinturones mientras otros siguen viviendo a todo lujo. Finalmente, señor presidente, y espero que desde la comisión se acoja una propuesta que fue presentada por la legisladora Moralma Zambrano y que yo la respaldo, que tiene que ver con que el Ministerio de Educación pague la deuda que tiene con el Seguro Social relativo a los maestros comunitarios. No es posible que se mantenga una deuda de muchísimos años en perjuicio de aquellos que entregaron su vida en las comunidades y que no pueden ser beneficiarios de las prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por otra parte, yo creo que es inaceptable señor asambleísta, que se quiera aprobar en este proyecto el hecho de pagar en bonos a los gobiernos autónomos descentralizados por concepto de la devolución del IVA. Los gobiernos autónomos descentralizados pagan en efectivo y el gobierno debe de devolverles en efectivo a los gobiernos autónomos descentralizados para que ellos puedan ejecutar las obras en beneficio del pueblo. Como tampoco es aceptable que un Estado o un gobierno que le debe tanto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también se quiera hacer el pago en bonos. El IES, para mejorar las prestaciones en beneficio de los afiliados, de los jubilados, del Seguro Social Campesino, necesita recursos en efectivo. Y no es posible que mientras por un lado se quiera beneficiar a la banca, a los banqueros, a las telefónicas, por otro lado se quiere perjudicar a las instituciones que prestan servicio a los más pobres de este país. Gracias, presidente.